el volumen de un cubo está aumentado a razón de 70 centímetros cúbicos por minuto. Pregunta, ¿con qué rapidez está aumentando el área total del cubo cuando la longitud de su arista, perdón, es de 12 centímetros? Entonces, ¿qué es lo que pasamos a hacer primero? Okay. Lo primero que ustedes tienen que identificar, muchachos, si vieron movimiento rectilíneo o cambio instantáneo, ¿se acuerdan que yo les había explicado que cuando usted tiene una función que depende del tiempo, a la hora de derivarlo, obtiene la velocidad? ¿Se acuerdan? Entonces, en particular, siempre me van a estar preguntando por esa velocidad, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que yo tengo con la derivada. Entonces, en particular en este ejercicio me pregunta por la rapidez o la velocidad con la que aumenta el área. O sea, a mí lo que me están preguntando, muchachos, es la derivada del área con respecto al tiempo. Eso es lo que ellos me están pidiendo. ¿En qué momento? Cuando la arista es 12. ¿Qué? Entonces, si yo hiciera un pequeño dibujito, no. Si yo hiciera un pequeño dibujito de un cubo, ¿sí? Entonces, esta es la arista, ¿sí? Acuérdense que el volumen del cubo es igual a a la 3, porque es la altura, el ancho y el largo. Y así obtengo las 3 dimensiones. ¿Sí? Esa fórmula de mate general. Y lo que le pasa a esta figura, lo que está haciendo es que ella está aumentando cada vez un poquito más. ¿Sí? Entonces usted se imaginará que va aumentando, aumentando. Imagínense como si fuera un globo, pero en vez de un globo es una estructura rígida, cúbica, que va aumentando. ¿Sí? Entonces, va aumentando 70 centímetros cúbicos por minuto. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Eso significa que no importa en la arista en la que estemos, siempre la derivada del volumen con respecto al tiempo, ¿cuánto es? Porque me están diciendo, el volumen aumenta a razón de 70 centímetros cúbicos. Entonces, su velocidad, la del volumen, ¿cuánto sería entonces? 70. Sí, correcto, 70 centímetros cúbicos por minuto. ¿Eso les queda claro? Entonces, repito, me están preguntando por esta de acá y me dan esta, ¿sí?
Repito, ¿cómo yo sé eso? Porque me están diciendo que el volumen aumenta en razón de 70 centímetros cúbicos por minuto. Eso está diciendo que ella aumenta con una rapidez de 70 centímetros cúbicos. Eso al final es la derivada y me están preguntando por la derivada del área. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, para eso yo necesito una ecuacioncita que me relacione las dos. ¿Cómo? Bueno, ya tenemos esta. El volumen. Bueno, sí, no importa. El volumen del cubo es a la 3. Volumen del cubo. Entonces, muchachos, la derivada, derivemos con respecto al tiempo. Esto es A, entonces también es una derivada implícita, porque la arista aumenta también con el tiempo. Entonces ustedes van a derivar y al final, ¿qué va a hacer? Una regla de la cadena. Va a ser derivar esto, que es 3a al cuadrado, multiplicado por la derivada de a con respecto al tiempo. La derivada de la arista, ¿verdad? Hasta ahí alguien va perdido. Entonces, recordemos esto de acá. Lo que les puedo decir con eso es que entonces 70, cuando A vale 12, ¿sí? 70 es igual a 3 por 12 al cuadrado por la derivada de A con respecto al tiempo. ¿Sí? Y entonces eso es lo mismo, muchachos, que 3 por 144, que si usted pasa a dividir, lo que le va a quedar es 35 sobre 216. Eso es lo que obtiene la derivada de A con respecto al tiempo. La derivada de la arista, ¿sí? Este es un resultado muy importante. ¿Por qué? Porque, muchachos, otra fórmula con la que yo puedo relacionar el área del cubo, el área de cada uno el área del cubo, disculpen, es sumar el área de cada una de las caras. Y todos sabemos que el cubo tiene 6 caras. Y como el área de cada cara es a al cuadrado, la arista al cuadrado, entonces el área total va a ser 6a al cuadrado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ojo, muchachos, estas dos ecuaciones que yo tengo aquí no se las dieron, ustedes las tienen que sacar. Ustedes lo que tienen que ver es cómo relacionar una con la otra. Porque vean que me piden esto y me dan esto. Entonces, de alguna u otra manera, estas dos están relacionadas. ¿Cuál es el puente de conexión? ¿Cuál es la variable que me la relaciona a las dos? La arista. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Siempre buscar cuál es la variable o varias variables que me relacionen una, la que me den de información versus la otra. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Pues obviamente procedemos a derivar. La derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a 6 por 2, 12a, multiplicado por dA de t. Pero ¿cuánto es dA de t? ¿Cuánto es dA de t cuando a vale 12? dA de t es 35 sobre 216. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, cuando a vale 12, dA de t es igual a 35 sobre 216. Sustituyendo, dA de t va a ser igual a 12 por la arista que es 12, multiplicado por el diferencial de la arista con respecto al tiempo, que es 35 sobre 216. Que si usted se pone a calcular eso, le va a quedar al final
70 sobre 3. ¿De acuerdo? Que es aproximadamente 23.33. ¿Sí? ¿Claros? Profe, una pregunta. Dale. Porque, o sea, es que se me había como pegado cuando se explicó eso. ¿Por qué el 6 a la 2? Porque es el área de todo el cubo. ¿Cuál es el área total de todo el cubo? Es la suma de todas las áreas de cada cara del cubo. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. Okay. Entonces es 6 veces al cuadrado. ¿Sí? Ok, gracias. Con gusto. ¿Sí? Área del cubo. Volumen del cubo. ¿Ok? ¿Tengo espacio o no tengo espacio? ¿Seguros que no tienen dudas? A ver, voy a ponerles aquí lo que me piden. Y aquí lo que me dan. Y estas dos, insisto muchachos, estas dos ecuaciones son con las que yo las relaciono y yo puedo obtener. Porque muchachos, al fin y al cabo, yo puedo despejar de A de T en términos de V de T. ¿Sí? Porque me va a quedar dv de T entre 3 al cuadrado. Entonces, y dv de T es 70. Entonces yo puedo cambiar esto por dv de T multiplicado por 1 sobre 3 al cuadrado. O sea, no vamos a obtener nada diferente. Va a ser exactamente el mismo resultado. ¿Okay? Y ahí ya está muy directa la relación de cómo obtengo el diferencial del volumen con respecto al diferencial de área. ¿Ok? ¿Claros con eso? No sé si me da la sensación de lo están entendiendo, ¿no? Sí, claro. Por lo Está menos bien, yo. está bien, está bien. ¿Verdad que usted nos pasa después este material por Telegram? Claro que sí. Ok. Ok, hagamos otro entonces. El problema dice el siguiente. Una canoa de desagüe mide 3 metros de largo. Y sus extremos son triángulos isósceles. De 10 centímetros de altura y 10 centímetros de base. Con su vértice hacia abajo. Entonces podríamos de repente hacer aquí un bosquejo de cómo sería la canoa. Como es una canoa, muchachos, entonces yo me imagino que ustedes se lo imaginen como primero un prisma, ¿sí? A ver. Y entonces aquí es donde yo le voy a ir llenando la agüita.
¿Por qué yo sé que es de esa forma? Bueno, porque primero me dice que tiene un largo de 3 centímetros. Perdón, de 3 centímetros. De 3 metros. La distancia de aquí a acá son 10 centímetros. Entonces, bueno, vamos a poner entonces una nomenclatura adecuada, ¿sí? Digamos, si vamos a usar centímetros, entonces pongamos esto como 300. Y de aquí a aquí también es 10. Y bueno, como es una canoa, entonces uno lo pensaría de esa manera, ¿de acuerdo? Este es nada más como el bosquejo, como para que se den una idea de cuál es la figura que estamos buscando. Y como yo sé que las puntas tienen que ir hacia abajo, porque bueno, me dice que el vértice va hacia abajo, ¿sí? Pero bueno, ese no es el problema. El problema dice, si la canoa está recibiendo agua a 50 centímetros cúbicos por segundo y esta agua no sale, es decir, no se desborda, es decir, va rápido, pero no lo suficientemente rápido como para llenar el desagüe en el momento en que lo vamos a estudiar. ¿A qué velocidad aumenta el nivel de agua cuando ha alcanzado los 8 centímetros? Porque es importante también que les haya dicho que no se sale, porque yo les puedo decir, bueno, vamos a estar llenando la agüita y va a alcanzar hasta aquí. Todos estamos de acuerdo con eso, con que va a alcanzar hasta aquí, con 8 centímetros. Ese va a ser el nivel del agua que va a alcanzar. Y nos estamos preguntando ¿cuál fue su velocidad cuando alcanzó esos 8 centímetros? ¿Sí? Su velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Por qué es importante decirles que no se sale? Porque, bueno, aparte que no se ha llenado, alguien podría pensar que aquí, por ejemplo, hay una fuga. Pero la fuga es tan pequeñita que la velocidad con la que sale no es tan rápida con la velocidad con la que entra. Entonces ella, a pesar de que se va a ir saliendo, se va a ir llenando más rápido. Entonces va a llegar un momento donde sí se llena por completo, a pesar de que hay una fuga. ¿Sí? Entonces por eso es importante aclararles que este desagüe no tiene ninguna fuga. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a plantear el problema. Necesitamos entonces, muchachos, como me está preguntando, ¿con qué nivel aumenta, perdón, a qué velocidad aumenta el nivel del agua? Entonces, muchachos, todos estamos de acuerdo que el nivel del agua va a ir midiendo de aquí hacia acá arriba, ¿sí?
A esto le voy a llamar H. ¿Sí? A eso le voy a llamar H. Entonces, muchachos, lo que me están preguntando en este problema es lo que me piden. Sería el dH de T. Todos estamos claros con eso, porque me está preguntando al final cuál es la velocidad en el momento en que aumenta el nivel del agua. Entonces eso al final va a ser la altura con lo que ha alcanzado el nivel del agua. Entonces eso es un dH de T. ¿Todos me siguen con eso? Sí, profe. Ok. Entonces, ojo, no es tan fácil como que ustedes dicen, ay, bueno, H vale 8 y entonces la derivada de 8 con respecto al tiempo es 0 porque es una... No, porque ustedes no saben cuál es la relación que hay aquí, porque puede que la función que depende de H sea como, qué sé yo, 3 coseno de t más e a la menos t, una cosa así, ¿verdad? Entonces el hecho de que esto valga 8, de aquí no me dice nada t, ¿sí? Entonces no es tan fácil como derivar. Y les insisto con esto, parece muy obvio, pero pasa mucho que ustedes derivan de una vez la constante, entonces no es tan fácil. Aparte, es antiintuitivo porque les daría que la velocidad es 0. O sea, significa como que llegó un momento y se quedó estático. Eso no tiene sentido. Ella venía con una velocidad para haber llegado a esos 8 centímetros. Entonces, y reitero, no es factible que ustedes piensen en derivar una constante. No es factible esto que les acabo de escribir. ¿Ok? Esto es lo que me piden. ¿Qué es lo que me dan? Me dice que la canoa está recibiendo agua a 50 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y entonces, muchachos, vean que me dice 50 centímetros cúbicos. ¿Sí? Se refiere a la canoa, a todo el espacio de la canoa. Y les insisto, viene en centímetros cúbicos. Entonces, muchachos, ¿a qué hace referencia? ¿Qué Al creen volumen. que hace? Correcto, al volumen. Entonces, lo que me dan es el diferencial del volumen con respecto al tiempo. Eso sabemos que es 50 centímetros cúbicos. Y esto es lo que me piden. Entonces yo tengo que buscar una ecuacioncita que me relacione el volumen con esta altura, con la altura del agua. Voy a ponerle aquí altura del agua. ¿Está bien? Porque no es la altura de la canoa. Todos sabemos que la altura de la canoa es esta, ¿verdad? Que la altura de la canoa es fija. ¿Sí? ¿Cuánto es su altura, muchachos? El problema lo decía. 10 centímetros. Correcto. Entonces aquí H es 10. Entonces, bueno, procedamos. Si usted quiere determinar el volumen de esta canoa, vamos a buscar una ecuación que me relacione las dos. El volumen de mi canoa es un prisma, entonces va a ser el área de la base, la cual es un triangulito, multiplicado por la dimensión, el largo. O bueno, si esto lo vieran así acostado, ¿sí? Es la altura, ¿sí? Entonces el área basada multiplicado por 300. Hasta ahí, todos claros con eso. Que el volumen va a ser el área del triángulo multiplicado por la distancia de aquí a acá. Sí, Sí, profe, todo claro. está bien. Perdón si sienten que estoy siendo muy reiterativo. Es que quiero ser muy explícito con estos problemas porque sé que les cuesta mucho.
Entonces, el área de este triángulo, muchachos, va a ser, estamos hablando del volumen del agua, ¿verdad? Eso es muy importante. Aquí también, de hecho, estamos hablando del volumen del agua, porque al final, o sea, se refiere a, en la canoa está recibiendo tanta cantidad de agua a centímetros cúbicos. Entonces, al final, este volumen también va a ser de agua. Disculpen, o sea, me estoy refiriendo a este pedacito de acá. Porque el volumen de la canoa como tal es fija. Esa no es la que está cambiando. La que está cambiando es el volumen del agua, que tiene también esa forma de toblerón. Entonces, muchachos, el área va a ser, perdón, el volumen va a ser el área de este triangulito, perdón, es que yo pienso como que yo les estoy señalando y no. Este triángulo de acá, que este triángulo va a ser la altura del agua multiplicada por la base, que esta base no sabemos cuánto es. Sabemos que la más grande es 10, pero la del agua no sabemos cuánto es. Dividido entre 2, multiplicado por 300. ¿Sí? Esto pongámoslo blanquito. ¿Ok? Volumen del agua. Si yo simplifico eso un poquito, me queda que el volumen del agua va a ser igual a la altura del agua por la base que forma el agua en este triángulo, o sea, este de acá, ¿sí? Voy a, si quieren, por 150, ¿cierto? ¿Ok? Entonces podríamos derivar, lo que pasa es que aquí me va a quedar una regla del producto, porque, bueno, tanto la altura como la base depende del tiempo. Entonces yo les voy a proponer que fíjense en este triángulo chiquito que es del agua. No, más bien se los voy a poner con los colores que corresponden. Esta es la cara lateral de la canoa. Bien. Y este chiquitito, ¿sí?, es el del agua, que no sabemos cuánto es porque él se mueve. Entonces, pero lo que sí sabemos es de que de aquí a acá es 10, de aquí a acá es 10 también, aquí es base y aquí es la base del agua y aquí la altura del agua. Entonces, muchachos, acuérdense por semejanza de triángulos, porque comparten un ángulo en común, y este es paralelo con este, entonces, por semejanza de triángulos, el lado más chiquito, la altura más chiquita, dividido entre la altura más grande, tiene que ser igual a la base más pequeñita entre la base más grande. Semejanza de triángulos, se los voy a poner aquí, semejanza de triángulos. Estos problemas es muy común que a veces las ecuaciones auxiliares, aparte del volumen o el área, también es semejanza de triángulos, ¿de acuerdo? O de repente algún otro tipo de homotesia o semejanza poligonal. Y con esto, muchachos, claramente concluimos entonces que la altura del agua tiene que ser necesariamente igual a la base del área. Por consecuencia, muchachos,
sustituyendo, lo que me queda entonces es que el volumen del agua va a ser igual a h al cuadrado multiplicado por 150. ¿Sí? Entonces, reitero, ¿alguien se me perdió cuando hice esta semejanza de triángulos? ¿A alguien se me perdió cuando cambié el h de A por el B de A? Y entonces la formulita del volumen me queda la altura al cuadrado multiplicado por 150. Ah, y algo muy importante, chicos. El volumen del agua, el largo, siempre va a seguir siendo 300. No importa si el agua está apenas empezando por aquí a como va por acá. La dimensión, esto siempre va a ser 300. Eso sí es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, muchachos, ya está. ¿Por qué ya está? Porque entonces solo hay que derivar. Porque ya encontré una ecuación que me relaciona este mae de acá con este mae de acá. Derive. Derivando. La derivada del volumen del agua con respecto al tiempo es igual a 2 veces la altura del agua multiplicado por la derivada de la altura con respecto al tiempo multiplicado por 150, ¿verdad? Porque cuando uno deriva, la constante se mantiene y se deriva la función que está a la par. Pero muchachos, bueno, ya sabemos que en cualquier momento la derivada del volumen es 50 centímetros cúbicos. Y me están preguntando cuándo el nivel del agua es 8 centímetros. Entonces me lo están aquí, cuando h de A es 8. Ese es directo. Entonces, muchachos, ustedes vienen y dicen, ah, ok, ¿cómo? La derivada del volumen con respecto al tiempo es 50 y h de A igual a 8. No, y en el instante h de A igual a 8. Entonces, sustituyo. Aquí me queda 50. Aquí me queda 2 multiplicado por el 8, multiplicado por 150, multiplicado por la derivada del nivel del agua con respecto al tiempo, que al final entonces despejando obtenemos, a ver, esto es 1/3, 2 por 3, 6, 6 por 8, 48, entonces obtenemos 1 sobre 48. O bueno, despejen y lo hacen en la cálculo, eso les da igual, ¿sí? Sí, que eso al final, vamos a ver si es cierto, es aproximadamente, ya les digo, 1 entre 48, 0.0208. 3. Sí, entonces muchachos, esta es la velocidad del nivel del agua cuando alcanzó los 8 centímetros. ¿Dudas? Profe, Sí. yo sí tengo una duda. Digamos que usted al principio nos dijo que cualquier función que nosotros tuviéramos, digamos, respecto al tiempo, la derivada siempre iba a dar la velocidad. Correcto. Entonces, arriba no importa lo que tengamos, digamos, puede ser la altura, puede ser, no sé, el radio, lo que sea, que igual siempre nos va a dar la velocidad.
Correcto. Lo que pasa es que, digamos, el dv de t me da la velocidad del volumen. El de h de t me da la velocidad de la altura. Ok, El dr de t me daría la velocidad del radio. ¿Sí? ok, perfecto. Entonces, Gracias. correcto. Siempre me da la velocidad, pero la velocidad de esa función. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Alguna otra duda? Insisto, muchachos, yo sé que estos problemitas no son sencillitos, porque primero ustedes dicen cómo diablos relaciono estas dos ecuaciones. Pero si ustedes plantean bien qué es lo que le dan y qué es lo que le piden, solo es ingenio para ver cómo relacionar esas dos variables. ¿Sí? Siento decirles que eran los problemas que les traía, porque el de más tiempo yo pensaba dedicarle a lo del Hospital. Denme un momentito, nada más. Eh, ¿Quieren que busque otro problema que yo tengo por aquí? ¿O quieren que haga del Hospital? O no sé si ustedes más bien tienen algún problema. Podría buscar otro. De todos modos, decir ya lo otro vas a grabar la otra parte Sí, sí, de sí, sí, la o sea, de guía. fijo lo grabo, pero o sea, Entonces, está bien. sí, Entonces, puedes hacer otro. vale. Entonces, eh, déjenme buscar en mi cuadernito. Ya han practicado de esto, chicos. Son problemas que en general yo sé que se los traen. Entonces, Un Profe, poco, yo en lo pero personal no ha nunca he hecho sido muy... uno. Un ¿no han poco, visto pero problemas de razón de cambio? yo sí. En mi grupo En mi no. caso sí, profe. Sí, Oh, o sea, para ustedes esto fue nuevo. Oh. A ver, una canoa. No, este es el que acabo de resolver con ustedes. alguna... sí. Vamos, pongamos este, el del hombre del muelle. Este siempre es un dolor. Ah, el de la barca. Sí. Pero bueno, aunque ya lo hayan hecho, es bonito cuando uno se lo explica. Yo les voy a ser muy sincero. La primera vez que yo los veía, yo era como, ¿qué? Y luego era como, de No, sí, y listo. Y yo, ¿cómo? y así estoy yo. Y recuerdo, y yo decía, ay, sí, ya entendí, y me ponía a hacer ejercicio y yo, no entiendo, no entiendo nada. Puramente, Sí, puramente, así estoy yo. sí, sí, este tema sí que es jodidillo. Ok, bueno, a ver, ejercicio extra. Los Aparte de la que, lógica, ¿qué? ¿Qué con la lógica? aparte de la lógica que esto tiene detrás, esto tiene terminología. ¿A qué te refieres? Mm, no sé, por ejemplo, que ustedes dicen, cuando usted vea tal palabra, generalmente se refieren a esto, o ese tipo de Sí, cuestiones. estos son problemas de razón de cambio porque te piden velocidad. ¿Sí? Si te preguntan, ¿cuál es la rapidez con la que cambia el volumen? ¿Cuál es la velocidad con la que se acerca o se aleja? O sea, te está hablando de un cambio, ya sea una distancia, una área, un volumen, y te está preguntando por la velocidad. ¿Sí? Es típico que es un problema de razón de cambio. ¿Sí? Ah, bueno, lo que les preguntaba, los nuevos, ¿cómo vieron este tema? ¿Lo entendieron?
Ahí vamos, ahí vamos. Por eso Está bien. yo no había visto, entonces como que no estoy como tan perdida, digamos. Pero digamos, lo que he hecho, ¿lo sintió perdido o no? El último sí está como un poquillo enredado, pero la verdad no, porque sí hemos hecho algunos donde hay que, de hecho, se había hecho otro donde se tuvieron que sacar como 3 triángulos y, ¿verdad?, igualarlos y, bueno, etcétera, sacar todo lo demás. Entonces ese sí fue como rudo, entonces viene siendo parecido. Sí, yo sé. Pero digamos, al menos sí me gusta, o sea, me interesa ponerle problemas así para que vean de dónde sale. Es que digamos, el primero sí es muy natural, porque ustedes dicen, ah, sí, el volumen y el área. Este, por ejemplo, que les voy a poner también, nunca se les iba a ocurrir. Pero al menos a mí no se me ocurrió. No, perdón, espero no los esté malinterpretando. No los esté menospreciando. Puede que se les ocurra, pero no, es que no es directo, le soy sincero. Al menos uno piensa eso. Cuando uno ya ve otro problema similar a esto, usted dice, ah, sí, Pitágoras. Y cosas así. ¿De acuerdo? Ok, bien, entonces un hombre está parado en el borde de un muelle, remolcando con una cuerda una lanchita. Él recoge la cuerda a 40 centímetros por segundo. Yo me pregunto cómo él sabe eso. Y sus manos, o sea, tienen la tecnología para saber que va a 40 centímetros por segundo, pero no tienen la tecnología para responderse lo que nos pregunta. Él recoge y sus manos están a 2 metros por encima del punto donde la cuerda está atada a la lancha. Digamos, muchachos, que este tipo de problemas que les pongo era muy similar como al que yo les puse de la piedra que se tiraba. ¿Se acuerdan? Que yo les pedía la velocidad y esas cosas. Solo que esto viene siendo como con esteroides. Sí, porque ya me pide cosas más elaboradas, ya no es tan directo. ¿Sí? ¿A qué velocidad se acerca la lancha al muelle? Cuando le faltan 3 metros para llegar. Ok, entonces, primero vamos a hacer un dibujito. Y con el dibujito ya les va a quedar claro. Yo sé que sí. Vamos a hacer el pequeño hombrecito. ¿Está bien? Aquí digamos que está el muelle. Y aquí está el pequeño hombrecito. Vamos a hacer el pequeño hombrecito. Y aquí estas son 2 manitas. Y entonces, él está aquí. Él tiene la cuerda. Y aquí está él tomando la canoa. Y entonces me dice, el problema me dice que sus manos están a 2 metros, ¿sí?, por encima del punto donde la cuerda está atada a la lancha. ¿Sí? Entonces eso significa que aquí está el punto donde está atada la lanchita. Y aquí está la lanchita y aquí está el agua. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí no sé cuánto mide, porque no sé cuál es la altura de la lanchita. Pero eso no interesa.
Yo sé, esto de repente no queda claro. De aquí a aquí son 2 metros. Vamos a borrar esto, no importa. ¿Sí? De la distancia de donde están las manos del hombre hasta donde cuelga el punto donde está atada la lanchita. Bien, y esperen si ya les hago el muelle. ¿Ok? Entonces, muchachos, vean que dice que él recoge la cuerda a 40 centímetros por segundo. Entonces, muchachos, esta que es la cuerda, vamos a llamarle Y. Y él recoge la cuerda, significa que él lleva disminuyendo y lo recoge a 40 centímetros por segundo. Entonces, lo que me dan es la velocidad con respecto a cómo la cuerda se encoge. ¿De acuerdo? Pero muchachos, esto es una parte muy importante y por favor a esto sí ténganle mucho cuidado. Como la cuerda se está encogiendo, entonces su velocidad va a ser negativa. Si ustedes se ponen a ver todos los otros problemas que nosotros hicimos, las velocidades, por ejemplo, la del volumen del cubo y el área aumentaba. Y la de la canoa, el volumen del agua también aumentaba. Pero aquí la cuerda está encogiéndose. Entonces su velocidad va a ser negativa. ¿De acuerdo? Yo espero que eso les quede muy claro. Y si tienen dudas, sería el momento perfecto para hacerlo. ¿Ok? Entonces la cuerdita va disminuyendo a una velocidad de 40 centímetros por segundo. Entonces va a ser negativo. Y con respecto aquí a la Profe. X, ¿sí? Eso significa que entonces si nos hubieran dicho en el de la canoa que se estaba vaciando, Ajá, hubiera correcto. sido también negativo. Correcto. Ok. Bueno, depende. Si digamos ya la canoa estaba llena y se empieza a vaciar, sí era negativo. Pero si tenía una cual se seguía llenando, iba a ser positivo. ¿Claros? Ok, sí, gracias. Ok, con gusto. Entonces, muchachos, en síntesis, si el objeto aumenta en su dimensión, ya sea que aumenta su perímetro, su área, su volumen, su hipervolumen, lo que sea, la derivada va a ser positiva. Pero si el objeto disminuye o reduce su área o reduce su volumen, entonces la derivada va a ser negativa. Es también de hecho el ejemplo en que si usted quiere estudiar la velocidad con la que un globo se desinfla, la derivada también va a ser negativa. ¿Ok? Ahora, me están preguntando a qué velocidad se acerca la lancha. Entonces, muchachos, todos estamos de acuerdo que la distancia de aquí a acá es la distancia de la lanchita al muelle. Sí. Sí, Ok, y me están preguntando por la velocidad de esa distancia. Entonces, lo que me piden es la distancia de x de t cuando t vale cuánto. Cuando x vale cuánto. 3 metros. 3 metros, correcto, porque me están preguntando, cuando aquí falten 3, ¿cuál fue esta distancia? Y ojo, muchachos, la cuerda se va a ir enrollando y no va a disminuir aquí, que va a ser aquí, sino que va a ser algo así. ¿Sí me entienden? Entonces, muchachos, como aquí lo que se forma es un triangulito recto, y yo sé que aquí mide 2, un cateto, y el otro mide X, y la hipotenusa mide Y, ¿cuál ecuación me relaciona el Y a la X? Ta, 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 ta.
Pitágoras. Muy bien. Entonces, muchachos, en ese sentido donde sale natural pensar y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más x al cuadrado. Que bueno, como la cuerda es positiva, entonces usted puede sacarle raíz tranquilamente y le queda 4 más x al cuadrado. Y entonces ahora sí usted viene y deriva. Derivando con respecto al tiempo, las dos, porque acuérdense que la distancia de la lancha al muelle cambia con respecto al tiempo, de la misma manera como la distancia de la cuerda se reduce con respecto al tiempo. Entonces, derivando, la derivada de y con respecto al tiempo es igual a esta derivada. Entonces, bueno, vamos a armarnos un poquito de paciencia. Sería esto es lo mismo que 4 más x al cuadrado a la 1 medio. Entonces, bajo un exponente, le resto 1, entonces me va a quedar negativo. O sea, lo que me va a quedar es la raíz de 4x al cuadrado abajo. Y arriba me queda la derivada de lo de adentro de la raíz, que es 2x. ¿Multiplicado por qué, muchachos? ¿Multiplicado por qué? Por x a la 2. No, la derivada de eso, pero que es 2x. Pero Ah, la derivada, ok. sí, la derivada, ¿la qué? Díganlo, yo sé que está. Por la derivada de y. No, esta es la derivada de y. Y yo estoy derivando con respecto a t, no con respecto a x. Entonces, como x también depende de t, ¿qué le tengo que agregar aquí, chicos? La derivada de x. Correcto, la derivada de x con respecto al tiempo. Regla de la cadena o derivación implícita. Muchachos, en todas las ecuaciones que ustedes monten de razón de cambio, todas las variables que ustedes pongan, que sean dimensiones, distancia, área, volumen, siempre van a depender del tiempo, ¿ok? Porque ellas van a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, por eso, por derivación implícita, ustedes tienen que agregar el de x de t, que era cuando ustedes agregaban esto, ¿verdad? Y es eso. Claro, chicos. Más o menos. ¿Hay alguna diferencia si ponemos x y la rayita de derivada? Pues no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que como estamos, sabemos, es que, digamos, vos me puedes poner x', pero como yo sé que esa x no depende de y, ¿de acuerdo? Porque puede ser que x dependa de y, pero eso no es cierto. X depende de t y y depende de t, ¿sí? Las dos dependen de t. Entonces, cuando vos derivas, tienes que dejar muy en claro que y' es porque estás derivando con respecto al tiempo y x' es porque estás derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, Profe, sí, hay disculpa, otra pregunta técnica. X y Y ambas están representando distancias, ¿verdad? claro, claro que sí. Nada más que una la de la cuerda y otra de la lancha al puerto, digamos, al muellecito. Exactamente, exactamente. Ok. Sí, sí. Sí, y entonces lo que yo hice fue que relacioné esas dos con Pitágoras, ¿sí? Porque se forma ese triángulo bien bonito que yo les puse ahí. Entonces, muchachos, sabemos, ay, no sabemos escribir, sabemos que la derivada, no, esta derivada no, que la derivada de y, la velocidad con la que se acorta la cuerda es menos 40. Y en el instante x igual 3, en este preciso momento se obtiene, ¿qué se obtiene? Lo que se obtiene entonces es
Menos 40 es igual a 1/2 multiplicado por 2 por 2, por 2 por 3, perdón, entre raíz de 4 más 3 al cuadrado. ¿Sí? Multiplicado por el diferencial de x con respecto al tiempo. No pueden cambiar aquí la x por 3. No pueden. No pueden. Porque x es una función. X vale aquí, x vale 3 en su función, pero en su derivada no sabemos. Entonces no pueden cambiarlo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes hacen los cálculos, les va a quedar al final 4 más 9, que es 13. Aquí el 2 se cancela con este 2. Y entonces me va a quedar menos 40 por raíz de 13 entre 3. Y 40 es 4 por 10, que 10 es 2 por 5. Y 4, 2 a la 2, o sea, me queda 2 a la 3 por 5. Entonces, no se puede simplificar. Así queda. Que bueno, simplificadito, perdón, simplificadito no, aproximadamente raíz de 13, le multiplicas 40 y lo divides entre 3, eso es aproximadamente menos 48.074. Entonces, y muchachos, algo muy importante, tenía que darme negativo. ¿Por qué yo sé que tenía que darme negativo esta velocidad? Porque se está acercando al muelle. Correcto, entonces su distancia se acorta. Se acorta, por eso es que tenía que ser negativo. Respuesta, el bote se acerca al muelle a menos 48.074 centímetros por segundo. ¿Por qué sé que eran centímetros? Porque las unidades que me daban con la Y eran centímetros. Si quieren se los pongo. Y aquí era esto entonces no está bien. Porque el otro está a 3 metros. Correcto. El otro es 3 metros y el otro es 2 metros. Sí, había que pasarlo todo a centímetros. Es 200. ¡Oh, qué pereza! Aquí son 200. Y aquí 300. Porque tengo que darlo en centímetros, muchachos. O ustedes pueden pasar esto de metros a segundos. Bueno, sí, ¿por qué no más fácil? Me parece que es más fácil cambiar eso. Menos 40 centímetros segundo. 1 centímetro. No, perdón. 1 metro. 100 centímetros. Entonces se cancela este con este. Y me queda 4 sobre 10. Que eso es 0.4, ¿no? Sí. Entonces aquí correspondería a 0.4. Ay, perdón. Si vieron ese toque, muchachos, porque todo teníamos que dejarlo en las mismas unidades. Entonces esto ya da muy diferente. Raíz de 13 multiplicado por 0. ¿Y el 3 si no haría falta cambiarlo, Armando? No, porque ya está en centímetros. Lo que hice fue pasar
no, perdón, porque el 3 está en metros. Lo que estoy haciendo es pasar esto a centímetros entre segundo. ¿Sí? Ok, sí, más fácil. Exacto, sí, lo que me iba a poner a hacer Profe. era... Dígalo. Permiso, viera que no me quedó claro por qué sustituimos por 2, bueno, 200. No me haga caso el 200. Era porque yo lo que iba a hacer era pasar esto a centímetros. Lo iba a pasar a centímetros. Porque la velocidad con la que cambia la cuerda es de centímetros, 40 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces usted tiene que mantener una congruencia con su notación, ¿sí? Con las unidades, perdón. Profe, y también ahí no es menos 0.4 metros por segundo. Ay, sí, perdón. Ya, muchas gracias. Eso sí está bien. Pero digamos, ¿por qué no por 3 sustituimos? Esa es mi pregunta. No, el 3 también lo tenemos que cambiar por 300, pero usted tiene dos opciones, o cambiar el 2 y el 3 por 200 y 300, o el 40 por 0.4. Entonces es más rápido cambiar el 40 por 0.4, ¿sí? Ok, ¿puede volver a bajar, por favor? Para Sí, volver a... claro. Igual es que no he hecho el cambio de cálculos. Raíz de 13 multiplicado por 0.4 dividido entre 3 es 0.40. Ah, bueno, qué fácil. Lo que daba era 0 menos 0.48. 0.74. O sea, se mueve 2 unidades y listo. Que bueno, tiene mucho sentido porque el 40 lo estoy cambiando por 0.4. Y entonces aquí la respuesta es en metros. Permítame para acercar porque ya no veo. Ya le regreso otra vez todo el documento. Ahora sí, chicos, dudas. Todo claro, profe. Excelente. Confío en ustedes. Bueno, entonces, muchachos, de mi parte, por ahora, sería todo. Primero, me despido de ustedes. Apenas me despido de ustedes, entonces voy a grabar la parte de L'Hôpital, ¿de acuerdo? Y entonces eso ya luego lo subo y ustedes lo verían por completo, ¿de acuerdo? Vale, chicos, entonces eso sería todo por hoy. De verdad, les agradezco mucho toda la paciencia que me tuvieron. Nos estamos hablando. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, por allá. Muchas gracias, profe.